Alemania en el actual sistema COVID-19. Dentro del contenido que vamos a presentar está presentación, conceptos claves, antecedentes, aquí vendría Alemania antes del COVID, ya luego Alemania en el sistema COVID, Alemania en la Unión Europea en pandemia, las medidas económicas, la comunicación y cooperación política, las vacunas, Alemania actualmente y las conclusiones. Los principales conceptos y destacados que se tratarán en el siguiente video son COVID-19, sistema político de Alemania en cabeza de Angela Merkel y el ministro de Economía. COVID-19. Así es como se denomina el virus que aparece en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a finales del año 2019. Llega al continente europeo en ese mismo año, específicamente el 27 de diciembre, y el primer caso positivo en Alemania se da exactamente un mes después, es decir, el 27 de enero de 2020. Este virus se ha expandido rápidamente por todo el mundo y las cifras de decesos han sido abismales. Sistema político de Alemania. Esta es una democracia parlamentaria y figura como su jefe de gobierno y principal representante la canciller Angela Merkel, quien está en el cargo desde el año 2005. El presidente es el señor Frank Steinmeier. Ministerio de Economía. El ministro de Economía es el señor Peter Altmaier, que también figura como un destacado en la situación alemana en respuesta al COVID-19, ya que ha tomado decisiones importantes en cuanto a su rama. Una de estas es destinar una considerable cantidad de dinero para la contención de la pandemia, solventando también las necesidades que presentaban las empresas en aquellos inicios de pandemia. Y no menos importante, generando alivios que le permitían a la población estar un poco más tranquila. Alemania antes del COVID. La situación en Alemania antes de la pandemia no era muy diferente a la que se vive actualmente, ya que la canciller Angela Merkel parecía ausente y apática de los asuntos del país. La economía estaba estancada, su PIB no creció mucho, la caída de la producción industrial y las menores importaciones eran la principal causa de su déficit económico, siendo Alemania muy dependiente de ellas. Los institutos económicos del país advirtieron que el 2020 seguiría sin traer grandes cambios para el débil crecimiento de Alemania y no cerraban la puerta a una eventual recesión. Además, antes de la pandemia, el país ya contaba con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, sumando a ello que el país venía fortaleciendo su sistema hospitalario desde hace muchos años y actualmente tiene una cobertura universal de salud, lo cual elimina cualquier barrera de acceso a las pruebas por razones económicas. Alemania con COVID. Alemania figura en el mundo como uno de los países que mejor ha sabido gestionar esta crisis y está sirviendo de referencia para varios países y regiones. La canciller Angela Merkel supo ver desde el principio la gravedad de la situación, entender lo que ocurría y transmitir con claridad que había que cuidar a las personas más vulnerables y respetar las medidas establecidas para evitar contagios masivos y conseguir que el sistema sanitario no colapsara. Reconoció, sin embargo, lo que no sabía y aseguró que había que aprender a convivir con el virus hasta que se encontrase una vacuna. Se considera que el liderazgo de la canciller ha contribuido también a la excelente nota por la gestión de la crisis. Mantuvo una comunicación clara, serena y periódica al tiempo que imponía medidas cada vez más estrictas de distanciamiento social. Las restricciones no tuvieron mucha oposición política. Las decisiones sensatas del gobierno, el cierre de filas de la mayor parte de la clase política y la confianza de la población han sido también fundamentales. Algunas medidas tomadas fueron hacer uso del tapabocas, cierre de lugares públicos como restaurantes y peluquerías, cierre de manera parcial las fronteras del país y pruebas masivas. A la semana se lograban 500.000 de pruebas a la población.
Alemania y la Unión Europea en la pandemia. La canciller estuvo muy presente en la pandemia con su papel de líder mundial, y no han faltado los contactos con el ruso Vladimir Putin, el británico Boris Johnson, el norteamericano Donald Trump o el chino Xi Jinping. Pero la prioridad ha sido y es la Unión Europea. La gestión inicial e inmediata de la crisis en la Unión Europea estuvo caracterizada por la falta de solidaridad. Todos se refugiaron en el egoísmo, en especial los países más ricos como Alemania o Francia, preservando así su material sanitario, EPI y respiradores, mientras faltaba en otros países como España o Italia, donde el número de muertos subía de forma alarmante. A ver, ¿qué pasó? Esta actitud, contraria a los principios básicos comunitarios, como la solidaridad o la libertad de movimientos, ponía en riesgo a la organización. La Unión Europea y sus Estados miembros colaboran para reforzar los sistemas sanitarios nacionales y contener la propagación del virus. Al mismo tiempo, tomaron medidas para mitigar el impacto socioeconómico de la COVID-19 y apoyar la recuperación entre todos. Medidas económicas. En medio de la batalla, las medidas de salud vinieron acompañadas de ayudas económicas rápidas y efectivas que permitieron a los alemanes acogerse a las medidas estrictas de aislamiento social sin miedo a quedar sin recursos, es decir, un poco más tranquilos. Por ejemplo, se expandió el acceso al subsidio de trabajo y se destinaron 50 millones de euros en subsidios a propietarios de pequeñas empresas y trabajadores independientes afectados por la pandemia. Las previsiones oficiales del gobierno alemán contemplan un crecimiento del 3,5% para este año y del 3,6% para 2022. Pero estas previsiones se basan en la suposición de que las medidas anti-COVID puedan relajarse gradualmente a partir del segundo trimestre de 2021, según han explicado desde el Ministerio de Economía. Comunicación y cooperación política. En primer lugar, en Alemania la comunicación ha sido transparente, abierta y liderada por científicos, en especial biólogos y epidemiólogos, para comunicar la evolución de la situación y las medidas que deben ser tomadas. Estas medidas que adoptan los gobiernos para mitigar el brote y sus efectos sobre la economía deben ser comunicadas de manera clara, con sensibilidad, pero con la contundencia suficiente que le permita a la ciudadanía confiar en las estrategias que están siendo adoptadas, pues esto es en procura de salvar vidas y salvaguardar el bienestar social. Vacunas. Alemania comenzó a administrar vacunas contra el coronavirus en diciembre del 2020, pero el gobierno de coalición de la canciller Angela Merkel se enfrentó a críticas por la lentitud de la vacunación en comparación con otros países desarrollados. En una comparativa internacional, Alemania se sitúa en un puesto medio en términos de tasas de vacunación. En la Unión Europea, la mayoría de los países como Malta, Francia o Dinamarca están mejor situados, pero países como Bulgaria están mucho peor. En Alemania se habla de una pandemia de los no vacunados. Aunque la vacunación avanza, muchas personas aún no se quieren inmunizar y se presenta un alto grado de escepticismo en la población para ponerse los biológicos. La tasa permanece estancada. El número de infecciones vuelve a aumentar. En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, la ocupación de los pacientes de COVID-19 aumenta, aunque sea solo ligeramente. Como en varios países, existe la desconfianza respecto a algunas vacunas, ya sea por su procedencia o el pensamiento de las personas. Actualmente, la pandemia del coronavirus parece haber desaparecido de la mente de muchos alemanes. Las cervecerías y los restaurantes están llenos. La gente habla de las próximas elecciones al Bundestag e incluso de sus experiencias vacacionales.
pero muchos políticos hacen sonar las alarmas. La tasa de vacunación, es decir, el porcentaje de personas que se ha vacunado completamente contra el virus, lleva días rondando sobre el 62%, algo demasiado poco para estar realmente preparados para el invierno, cuando el riesgo de infección sigue aumentando, especialmente debido a la conocida variante Delta del virus COVID-19, que se dice es muchísimo más contagiosa que el propio virus. Según los expertos, el país necesita una cuota superior al 85 o 90% para evitar un nuevo rebrote del virus en el país. Conclusiones. Alemania y Angela Merkel han entendido que sin solidaridad la idea de Europa no tiene sentido y han entendido la necesidad de inyectar recursos a las economías más afectadas por los efectos de la pandemia. Si estos no salen pronto de la crisis, el mercado interior se resentirá, la crisis será mayor y la construcción europea podría venirse abajo. Pero los países del sur han de ser también conscientes de la oportunidad que supone este fondo de recuperación y el apoyo alemán, y deben aprovecharlos para modernizar sus economías y hacerlas más eficientes y sostenibles. El virus aún no está derrotado y nadie sabe qué desafíos le esperan a Alemania y al resto del mundo. Pero sin duda, para Angela Merkel, la política científica o la científica política siempre habrá un antes y un después de la pandemia,